Muy bien, estamos de vuelta, justo como habíamos prometido. Ya está con nosotros nuestro compañero Dwight Castillo de Tigo Sports para hablar en este Fútbol y Más Express de la selección guatemalteca. Se viene el partido decisivo próximo domingo, 2 de la tarde, enfrentando a la selección de Canadá. Bienvenido, Dwight, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, un gusto saludarlos como siempre a ambos. Y sí, nuestra selección nos tiene otra vez en vilo, nuestra selección contra todos los pronósticos. Estamos en los cuartos de final, sí. Estábamos en un grupo muy difícil donde había dos equipos, Panamá y Jamaica, que eran los favoritos. Sin embargo, ahí se coló Guatemala ganándole a Jamaica y metiéndose a la siguiente ronda. Con algunas complicaciones frente a Guadalupe, pero gana al final lo que necesitaba. Y bueno, próximo domingo, ya lo dijo Gil, 2 de la tarde, se paraliza el país futbolero. ¿Qué sensaciones hay para ese partido, mi querido Dwight? Bueno, que nos sorprendieron en el primer partido, que creo que muchos estábamos todavía dubitativos en cuanto a si le damos el voto de confianza o no a la selección. Ganando la Jamaica nos mostró un fútbol colectivo, nos mostró un fútbol solidario, nos mostró algo distinto. Era el partido 49 de Luis Fernando Tena al mando de la selección y aquí nos deslumbró, nos parece que teníamos otra selección. Sin embargo, después jugamos contra Panamá, volvimos a caer en lo mismo. Contra Guadalupe pudimos ganarle, golearle y no pasó. Terminamos pidiendo la hora, terminamos de nuevo con esa sensación de que pudimos hacer más. El gol que le cortan a Olger Escobar, que pudo haber sido el mejor gol del torneo, se lo quitaron por un fuera de juego de Méndez Rubín. Ahora queda la sensación de que contra Canadá ya no tenemos nada que perder. Sin embargo, en el mundo competitivo uno tiene que entrar a la cancha, competir y pensar siempre que David puede ganarle Goliat. Y hablando de eso, Dwight, no cabe duda que el favorito para esta serie se llama Canadá, no cabe duda. A pesar de que tiene ausencias importantes, de cualquier manera sigue siendo una selección canadiense favorita, pero Guatemala con dos ausencias que se notan porque pues no se tiene tantas variantes. Digo, en continuidad hablo, ¿verdad? Porque al final pues ahí hay más de 20 jugadores, pero el caso de George Hagen y el caso de Jonathan Franco en la mitad del terreno de juego. Sí, Coca Castellanos está viendo cómo se recupera. Franco ya hizo trabajo regenerativo, según me informan, en Minnesota. Puede ser que alguno de los dos los veamos. El que sí no va a estar, y lo aseguraba el mismo Luis Fernando Tena al término del partido, era Nico Hagen, que no va a estar. Pero ahí está Kenderson Navarro. A mí particularmente me parece que Kenderson tiene la capacidad, la calidad, es un buen guardameta, tiene altura, se va a jugar contra un equipo bastante alto que va bien arriba. Pero si el aparato defensivo lo conforman bien esos 4 o 6 que están al frente de él, las dificultades podrán ser mínimas. Sin embargo, sabemos de Canadá ataca muy bien, desde Richie Laryea sobre la izquierda, que se proyecta bastante, termina haciéndole goles a algunas de las selecciones con las que ya se ha enfrentado. Tiene un equipo con Jonathan David, que también juega en Europa, es un jugador fuerte, potente, alto. Tenemos que cubrirnos. Yo creo que Luis Fernando Tena deberá pensar en un 5-4-1, como ya lo ha utilizado en otras oportunidades. Híjole, 5-4-1, o sea, como el boxeador cubriéndose el rostro para no recibir el knockout desde un principio, pero habrá que atacar en algún momento, mi querido Dwight. Sí, los sistemas tácticos están diseñados para eso, tanto para atacar como para defenderse. A mí me decía un técnico, hay algunos entrenadores que se les olvida que hay 2 porterías en el campo, que recuerdan solo las de ellos o solo las de el equipo contrario. En este sentido, el 5-4-1 también puede pasar a ser 3-5-2 en cualquier momento, o poner solo línea de 3 y salir muy rápido por los costados. Guatemala tiene esa particularidad, por los costados es muy rápido, tiene jugadores bastante versátiles en cuanto a la ofensiva. Aaron Herrera, uno de ellos, el Caballo Morales es el otro, y pueden servir como volantes laterales o puede ser carrileros. En ese sentido hay versatilidad por los costados. A mí me preocupa mucho el juego interno de nuestra selección. Creo que si falla en algo, nuestra selección es en el carril central, donde los mediocentros terminan siendo mediocentros defensivos. No hay un volante mixto que pueda ser tanto defensivo como ofensivo, de esos que en Europa desde hace mucho tiempo le llaman box to box, que pisen el área nuestra pero también el área contraria y que sirvan para que el fluido de la pelota llegue a nuestro delantero, llegue a nuestros punteros para que terminen en gol. Hay que recordar que Guatemala no tiene un centro delantero goleador, tiene un centro delantero nominal, pero quienes hacen los goles son los que llegan desde atrás, con Lelito Santis, que siempre se ha mostrado, cualquiera que pueda
aparecer. Rubio Rubín ya marcó, sí, pero no es nuestro centro delantero goleador. No, sin ninguna duda. Ay, perdón. Y mire que pero tenemos creativos. Mire lo de Orger, se mandó 2 goles, uno habilitado, el otro no. Me parece que una mitad de la cancha que va a tener mucho fuelle, que tiene mucho ritmo. Por la izquierda lo de Rudy Muñoz también, me parece para mí una sorpresa. Se ganó la titularidad con fútbol. Creo que de la mitad para adelante hay gente, como lo dice mi querido Dwight, que en algún momento pueda sorprender el mismo Kimi Ordóñez. A mí particularmente, tenemos una discusión aquí siempre con el profe Memín. Él dice que es centro delantero. A mí sus características me gusta en ese 4-2-3-1 que utiliza el técnico Luis Fernando Tena. Me gusta en el puesto que jugó Oyer Escobar en el último partido. Allí atrás, donde Galindo jugaba casi siempre, atrasito del delantero, porque tenemos gente como Darwin Lom, que va al choque, que genera espacios, y con la conducción que tiene Arquímedes Ordóñez, porque tiene buen traslado de valor y tiene definición, podría servirnos bastante. Todavía no lo ha utilizado de esa manera el técnico, le parece que es centro delantero, a él también, a Luis Fernando Tena, y por eso lo coloca allí. A mí me gustan las características de Arquímedes, ya sea como puntero, pero fundamentalmente como falso 9, como le decía Josep Guardiola. Dwight, el fútbol es impredecible, pero ¿qué selección se va a encontrar Guatemala? ¿La Canadá que le mete 6 a Honduras o la que pasa apenas para vencer con 9 hombres 2-1 a la selección de El Salvador? Yo creo que el fútbol tiene esta característica, y no solo para Canadá, para cualquier equipo. Cuando uno sabe que se va a enfrentar sexto primaria contra primero, los de sexto empiezan a tocar el balón, empiezan en neutro, poco a poco se van dando cuenta que los de primero se pusieron un poquito ordenados, le mete primera, segunda, y terminó ganando el partido sin despeinarse, sin mayores sobresaltos. Eso creo que fue Canadá contra El Salvador, un equipo salvadoreño que, por las características del Bolillo Gómez, es muy defensiva, ultra defensiva, premia su marco en cero antes de ir a buscar el partido, y casi lo consigue. Le aplaudíamos a El Salvador que minuto 30 iba 0-0 y iban avanzando los minutos. Creo que Guatemala no tiene esas características. Guatemala no tiene características para defenderse, para echarse atrás, sino que tiene una característica para ser ordenado, para un bloque bajo, pero con jugadores que les gusta ir al ataque, con jugadores que siempre van para arriba. Lelito Santis, Muñoz defienden poco, y entonces tienen el balón y les gusta ir hacia el frente, terminar el juego a 200 revoluciones, y eso tenemos que cambiarlo también. Tenemos que ser muy inteligentes contra esa Canadá que está bien ordenada, tiene jugadores de 18, de 19 años, de 20 años, que está buscando su cambio generacional, pensando no en la Copa Oro, pensando en el Mundial que ellos organizan y pensando en hacer una buena labor, no salir en las primeras de cambio, y creo que tienen equipo para competir. Sin ninguna duda, Dwight. Bueno, casi lo último. No está Jonathan Franco, no puede estar, no se recupera por su lesión, etcétera. ¿Quién debe ocupar esa plaza, mi querido Dwight? Ahí tiene que entrar un poco el plan de juego. El plan de juego determinará quién estará allí, porque las características pueden ser inclusive de Rodrigo Saravia, pero podemos meter al pelón Steven Robles, puede ser el mismo Chema Rosales. Hay mucha gente que no le gusta el Chema Rosales. Yo leo en redes, escucho gente, a mí no me gusta el Chema. El Chema es un jugador bastante inteligente, me parece que es de corte, me parece que es un jugador que a veces está a destiempo, como que la cadena de tiempo no la tiene bien, y entonces comete errores como la del penal, como algunas faltas donde le han tocado que mostrar tarjeta amarilla. Es un jugador que puede sustituirlo fácilmente a Jonathan Franco. Es un jugador que, a pesar de su corta edad, se ha ganado la titularidad, porque él sí es bastante inteligente, porque tiene los tiempos, porque también lee muy bien el juego. No es que se lo mande Luis Fernando Tena, pero cuando uno se da cuenta, se ha convertido en el tercer central, porque su naturaleza es esa, porque en la selección sub-20 él era el capitán siendo defensor central, y entonces cuando ve que atacan por los costados, que sale lateral, puede ser el Caballo Morales, puede ser Aaron Herrera, y sus centrales se están despegando, él se mete en medio para poder hacer una línea de 3, y entonces nos vemos mucho mejor. Ya contra el equipo de Jamaica nos levantaron pocos centros, porque él estaba atento, porque dejaba que el lateral hiciera su trabajo, sin pensar que tenía que regresar atrás. Entonces cuesta sustituir a un Franco. Para mí, Saravia o el Chema Rosales serán posiblemente sus sustitutos. Bueno, Dwight, mañana arrancan los cuartos de final. Panamá, Honduras, México, Arabia.
Estados Unidos y Costa Rica el domingo y después voy a dejar su vaticinio para Canadá-Guatemala. ¿Quiénes pasan a las semifinales, por ejemplo? Siempre los favoritos van a ser los Gigantes, los 3 del norte y Panamá. Le pongo ese cuarto. Creo que son los llamados a estar peleando la final. Cuando lleguen enfrentamientos como pasó en la Nations League, Panamá contra Estados Unidos, y decimos Panamá dio la sorpresa porque le ganó a Estados Unidos, creo que poco a poco vamos a dejar de ver esa sorpresa que Panamá se mete. Puede estar peleando ahí entre el tercero y cuarto, pero ya es de los equipos fuertes. México es obligado, no está presentando su mejor cara. México está pasando dificultades. Canadá nos lleva a nosotros años luz. Y es una selección, olvidamos, pensamos que Estados Unidos, como cuando empezó Estados Unidos, que escuchábamos muchos equipos, muchos apellidos latinos, en Estados Unidos. Canadá también es una nación llena de emigrantes, escuchamos apellidos africanos, asiáticos, europeos, americanos. Bueno, tiene una mezcla también Canadá que le da la facilidad de conseguir jugadores de buena estirpe. Creo que esos son los llamados a figurar, son los llamados a estar en la siguiente ronda. Bueno, no está Guatemala. Pero los partidos hay que jugarlos, Dwight. Sí. Yo no sé ustedes. Si algo me ha traído en el fútbol es la capacidad de asombro. Si uno no tiene esta capacidad de asombro con cada partido, con cada jugada, con cada cosa que va viendo y uno se sorprende, eso lo vuelve vicio. Eso vuelve el próximo fin de semana, el próximo miércoles, el próximo partido lo quiero ver. Esa adrenalina que le provoca cada una de las cosas. Por eso esa capacidad de asombro me va a tener a las 2 de la tarde esperando asombrarme con mi selección, esperando que me sorprenda para bien, esperando que me quite esa negatividad que muchos guatemaltecos tenemos, pero que siempre estamos allí esperanzados en que nuestra selección gane un partido. Como siempre, Dwight, un verdadero gusto poder platicar con usted. Un fuerte abrazo a la distancia. Y pues bueno, el próximo lunes seguramente estaremos conversando en cada uno de los programas. Bueno, en el caso suyo, terminando apenas el partido, pero en el caso nuestro, el próximo lunes volveremos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que la pasen bien. Gracias. Dwight Castillo, nuestro Fútbol y Más Express. Regresamos.